muy interesante sobre todas las ediciones que hubo sobre México a través de los siglos, y que con Carlos la verdad es que cada vez que ha venido en su labor de curador nos ha enamorado del tema y nos ha hecho a nosotros comprender todas esas ediciones que tenemos y entender las diferencias que hubo, y que yo creo que ahorita a partir de la conferencia les quedará un poco más claro. Aparte de esta conferencia, el mes que entra vamos a dar un conversatorio en el que Carlos va a participar junto con la doctora Marina Garone, quien ha estado dirigiendo su tesis doctoral, y ese es el tema de su tesis doctoral. Entonces va a ser muy interesante este conversatorio que van a tener ellos dos, igual alrededor sobre el mismo tema de la exposición. Así que síganos en nuestros anuncios para que puedan saber cuándo va a ser. Creo que es el 6 de junio, ¿verdad? Sí, 6 de junio, desde ahorita les podemos decir. Y bueno, para darle la palabra a Carlos, lo voy a presentar. Él es diseñador gráfico por la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Es maestro en estética y arte por nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y es candidato a doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha dedicado a la investigación histórica y estilística sobre pintores americanos y neogranadinos del siglo XIX, fenómenos cartográficos hispanoamericanos decimonónicos y estudios visuales desde la modernidad hasta la contemporaneidad. Ha sido subdirector de curaduría del organismo público descentralizado Museos Puebla. Ha sido ponente en el 23º Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia de la PUCP en Lima, Perú, y del Congreso Internacional de Diseño en Sociedad, versión 9, en Cali, Colombia, en 2013. También del 9º Coloquio Internacional de Estética y Arte en La Habana, en Cuba, en 2015, y del programa Colecciones que Inspiran de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República en Colombia, en 2016. También del 13º Coloquio de temas selectos de la estética y el arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP en 2019. Y también del 15º Congreso Internacional del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana, Identidades 2020. Carlos Felipe Suárez cuenta con artículos y capítulos de libros a nivel nacional e internacional. Ha sido ponente en el taller After Nature, Images of Body, Travel, Sciences and Empires, de los siglos XVIII al XIX, en París y el Instituto Nacional de Historia del Arte, y también en el marco del proyecto Entre Ciudades, el arte y sus reversos en el periodo de entre siglos XIX y XX del Grupo de Investigación Gracmon de la Universidad de Barcelona, y también del coloquio de doctorandos del posgrado en Historia del Arte de la UNAM. Esto es reciente, en enero del 2023. Actualmente es el encargado de la Galería del Arte del Complejo Cultural Universitario de nuestra universidad. Bienvenido, Carlos, y vamos a disfrutar mucho esta odisea que has hecho sobre estos libros. Bienvenido. Muchísimas mil gracias, Mercedes. Gracias a todos por estar aquí presentes. Bueno, y nada, una disculpa enorme por el retraso. Vamos a intentar hacer esto de la manera más sucinta posible, y supongo que de la manera más amena. Lo que entre Edgar y yo hemos intentado, digamos, compilar y reunir en la exposición que ustedes están viendo es el resultado de lo que hasta el momento son 3 capítulos de la tesis doctoral, que en este momento estoy adelantando y que está, espero, próximo a presentarse, a defenderse. Y lo que yo les voy a compartir a continuación no es solamente una revisión histórica o historiográfica, porque hay que decir que para hablar de México a través de los siglos hay que hablar de historiografía. No solamente es una revisión de ese tipo, sino que hemos
intentado, más bien lo que yo he intentado hacer desde la tesis, es aproximarme a los modos de producción técnicos y materiales de este libro. De esta manera, y he llegado yo a algunas conclusiones que de manera adelantada les quiero compartir. Les ruego discreción porque habrá material que todavía no ha sido publicado, está digamos, en proceso de edición en algunos artículos y en proceso de edición también para el caso de la tesis. ¿Por qué los vericuetos de la identidad? Porque lo interesante de lo que yo me he podido dar cuenta, ¿no?, estudiando estos libros, es que esa construcción de la identidad que se da en este libro en particular, porque este libro fue el proyecto, ¿no?, ya vamos a hablar de esto, fue el proyecto de historia nacional, ¿no?, de un gobierno en particular, en realidad es un ida y vuelta, es un tornaviaje, es ir a Barcelona y regresar constantemente, ¿no? Las ideas surgen aquí, las imágenes surgen aquí, son trabajadas allá y vuelven, ¿no?, para ser recibidas aquí. Y eso es interesante porque vamos a ver cómo se transforma eso. Para poder empezar, creo yo que me dijeron que podía avanzar con este. Sí, la siguiente, por favor. Habría que revisar o decir más o menos qué es México a través de los siglos, ¿no? Y es básicamente un proyecto editorial, ¿no?, que toma forma a final del siglo XIX, más concretamente se publica entre los años 1883 y 1889. Es importante decir que están mal fechados casi todos los catálogos que hemos podido consultar en las bibliotecas de la edición Princeps, porque en efecto la edición Princeps no tenía fecha de publicación, y no tenía fecha de publicación porque estaba en proceso de publicación constante, es decir, cuando reciben los primeros cuadernillos debió haber sido enero de 1883, porque se imprimieron en diciembre de 1882, según la autobiografía de Manuel Salvat Chichivel, que hacía parte de Espasa y Hermanos. Entonces, hemos hecho un trabajo de catalogación también muy minucioso, viendo con las cartas, las relaciones epistolares entre Vicente Riva Palacio y Ramón Cantó, entre Vicente Riva Palacio y el editor Santiago Vallesca, en qué tomo iban, en qué libro iban, ¿no?, año con año, para poder saber, el primer tomo se publica entre el 83 y el 84, el segundo entre el 84 y el 85, y de esa manera lo hemos llevado. También hemos intentado poner las fechas más precisas, pero no van a encontrar fechas estables en ningún catálogo de ninguna universidad ni de ninguna librería, porque se debe a eso, se debe a que se publicó de manera semanal, ¿no? El proyecto tenía la intención de convertirse en la narrativa oficial del liberalismo mexicano. Esto sí lo podemos decir con todas las letras. ¿Por qué lo podemos decir? Por los personajes que le dieron vida, ¿no? Y hay que decir, sobre todo, que es una edición de gran lujo, y precisamente por eso, por el lujo que tenía, fue impresa en Barcelona. ¿Sí podemos avanzar? Sí, por favor. A ver. Ok. Los 5 volúmenes, ¿no?, que componen la obra, originalmente fueron escritos en orden cronológico por Alfredo Chavero, por Vicente Riva Palacio, Julio Zárate, Juan de Dios Aria, Enrique de Olavarría y Ferrari y José María Vigil. Este señor Enrique de Olavarría y Ferrari fue el único español que trabajó en México a través de los siglos, es decir, escribiendo, porque vamos ahorita a ver que españoles fueron catalanes y valencianos fueron muchísimos. Pero ¿por qué es importante esto? Porque la narrativa oficial tenía que escribirse por mexicanos para mexicanos. Al mismo tiempo se estaba publicando la historia de México de Niceto de Zamacois, ¿no?, que editaba Parrés. Y es muy interesante porque ahí se va a ver, por ejemplo, cómo liberales y conservadores se distinguían incluso en términos del uso de las consonantes. México a través de los siglos hacía acento en la X, por así decirlo, ponía X, que era la forma en la que los liberales, historiadores liberales, empezaron a escribir la palabra México. Pero hasta finales del siglo XIX la historia conservadora la escribió con J, los españoles la escribían con J. Y
Y esa historia de México de Zamacois, ustedes la podrían encontrar, creo que aquí tenemos una edición, se escribía con J. Esa pelea, por tonta que parezca, entre J y X, va a marcar una posición política y una posición intelectual. Somos intelectuales de derecha, somos intelectuales de izquierda, somos intelectuales cercanos a la iglesia, porque el conflicto obviamente de la reforma estaba abierto, ¿no? O somos cercanos al gobierno de facto que era liberal y que escribía México con X, ¿no? Entonces ahí vamos a dejarlo claro. El proyecto, no obstante, fue concebido por Vicente Riva Palacio y Santiago Vallescà y Farró. Santiago Vallescà es de origen catalán, nace en Barcelona con el nombre de Jaume, llega a México y es Santiago, no sabemos por qué, pero supongo que me parece una traducción adecuada. Y empieza un negocio de librero con su padre. Es muy importante hablar aquí de esta noción del librero editor, que no estaba bien definida para ese momento en el siglo XIX todavía. Los libreros mexicanos eran principalmente marchantes, traían libros de España, sobre todo cuando pueden volver a llegar material de España. O sea, mucho tiempo los españoles estuvieron desterrados durante el siglo XIX. Más o menos después de la República restaurada, vuelven a venir muchos españoles muy industriosos, muchos vascos y catalanes, que traen negocios, zapaterías, panaderías, dulcerías y librerías. Traían libros de España. ¿Por qué? Porque Cataluña, Barcelona particularmente, se había convertido en la capital, ¿no?, de la editorial en Hispanoamérica, porque estaban empezando a inundar América con libros que llegaban de allá. Esto va a ser vital para entender esta relación. ¿Por qué imprimirlo en Barcelona? ¿Por qué no imprimirlo en Francia? ¿Por qué no imprimirlo en Inglaterra? Barcelona daba mejores prerrogativas en términos económicos y tenía una relación directa, además de que, por más que fueran catalanes, editaban casi siempre en español. Madrid no tenía ese poder y salía mucho más barato traer las cosas desde Barcelona, que era puerto, que sacarlas desde Madrid, ir hasta el puerto y traerlas de nuevo. Ahora, ¿cómo logran articular una narrativa oficial de la historia mexicana? La gran mayoría de los historiadores que se han acercado a México a través de los siglos ponderan, digamos, su valía historiográfica en el hecho de que fue capaz de conciliar 3 momentos de la historia de México, o las 3 historias de México que ellos habían descrito. La primera historia que tenemos es digamos, el momento prehispánico, que es antes de la llegada de los españoles. Particularmente aquí se conoce en México como, no sería lo mismo decir prehispánico que precolombino, y eso me gustaría dejarlo claro. Para México es prehispánico en particular, porque la influencia es eminentemente hispánica. Y eso se había perdido, por así decirlo, o no se había narrado adecuadamente porque las crónicas del periodo colonial se habían encargado de otras cosas. Entonces los historiadores de finales del siglo XVIII y principios del XIX habían hecho énfasis en la historia colonial. Y de alguna manera eso había ocultado la parte de la historia prehispánica. Pero los historiadores que vinieron justo después de la independencia, o que son parte de ese fenómeno del proceso independentista, van a empezar a rescatar el pasado prehispánico como la verdadera historia mexicana, es decir, el origen de la identidad mexicana. Y durante casi todo el siglo XIX eso estuvo encontrado. Eso fue un problema súper serio. Los historiadores que estudiaban la colonia negaban todo lo que decían los historiadores que se enfocaban en el fenómeno prehispánico, y los historiadores liberales que abogaban por el fenómeno prehispánico hablaban pestes de la colonia. ¿Qué va a suceder? ¿Por qué va a ser distinto en este caso? Vicente Riva Palacio es un personaje muy interesante y muy importante para esto, porque Riva Palacio es el nieto de Vicente Guerrero. Vicente Guerrero, primer presidente constitucional, no electo, porque el primero fue Guadalupe Victoria, pero Guerrero además es el del abrazo de Acatempan, es un héroe, ¿no? Es un héroe de la... Y además es hijo de Mariano Riva Palacio, que también fue constitucionalista del 56, ¿no? Entonces es un liberal de hueso colorado, ¿no? Es un liberal, pero muy cercano, por así decirlo, en términos intelectuales, a los historiadores conservadores, Joaquín García Iscaz Balseta, aunque también había leído, por ejemplo, a Mora y a otros, pero él va a recibir de parte de Benito Juárez
una vez que se hace la guerra de reforma, le va a encargar Benito Juárez a él resguardar el archivo de la Inquisición. ¿Qué quiere decir eso? Vicente Riva Palacios pudo leerse de pe a pa, no sé si alguien tenga la capacidad, el tipo era muy disciplinado, conserva el archivo de la Inquisición, lo lee, se enamora del periodo virreinal y entonces él, siendo liberal, pero además un estudioso, se acerca al periodo colonial con documentos en mano. No a través de la opinión de otros historiadores liberales que le hayan dicho que el periodo colonial fue un desastre y todo lo demás, no. Habla con documentos en mano. Ese tomo, el tomo de México a través de los siglos, escrito por Riva Palacios, el segundo, todavía hoy es considerado una verdadera hazaña de la historiografía nacional. Todavía hoy se consulta, es una verdadera joya. Entonces, van a tener la capacidad de conciliar esos dos pasados. El pasado prehispánico, escrito por los liberales, y el pasado colonial escrito por los conservadores, y aunarlo a la lógica de un presente turbulento porque la historia de la guerra de reforma estaba apenas escribiéndose. De hecho, ese va a ser el origen de México a través de los siglos. Avancemos, por favor. Cuando Riva Palacio tiene la idea de escribir esto, nace porque el presidente Manuel González, que en ese entonces estaba en el poder, le dice, le encarga, bueno, para esto el chisme está bueno, lo que pasa es que Riva Palacio tenía una suerte de, olía a presidenciable, vamos a ponerlo en esos términos. Todo el mundo sabía que tenía un capital político muy importante. Cuando Porfirio Díaz tiene que elegir a su corcholata, elige a Manuel González por encima de Riva Palacio. Y eso es una afrenta total para Riva Palacio, pero Riva Palacio sigue cerca a las huestes de Porfirio Díaz. Riva Palacio va a ayudar, ¿no?, a Manuel González en su campaña, y cuando Manuel González queda electo, porque efectivamente no tenían competencia, no le da ni una diputación a Riva Palacio, nada. Entonces Riva Palacio queda profundamente ofendido. Es electo diputado por voto popular y empieza a hacerle, digamos, oposición a Manuel González. Va a suceder que durante el gobierno de Manuel González, al manco, porque quedó manco en una batalla aquí en Puebla, se le ocurre, no, más bien no se le ocurre, le corresponde hacer la transición del asunto del níquel. ¿Qué fue el asunto del níquel? Resulta que la moneda perdió su valor material, mineral, para llegar a tener un valor nominal, es decir, es el inicio de lo que hoy conocemos, el papel moneda o el níquel, que vale como si fuese oro, ¿no? Al principio los billetes y monedas eran un choque al portador que decía pesos oro, valía esto en oro, o centavos oro. Entonces a él le toca hacer esa transición. Se imaginarán la gente que todavía conservaba monedas de oro tener que dar cambio en oro por una moneda de níquel. Nadie quería hacerlo, fue un verdadero desastre, aunque en Europa esto ya se estaba haciendo. En América fue muy turbulento, y en México hay documentos, prensa de la época, que dicen que Manuel González está loco, y Riva Palacio, enajenado con esta situación y muy molesto con Manuel González, aprovecha la situación, da un discurso público, incita a la gente a salir a la calle, y el motín se produce. Pero entonces, para que Riva Palacio se quedara tranquilo, en un principio, Manuel González le había pedido que escribiera la historia contra la guerra de la intervención, ¿no?, y el imperio, porque él participó de esa guerra. Lo restituyeron como general, le dieron la orden de general para poder pagarle por ese trabajo. Tiempo después, cuando ocurre el motín, Riva Palacio no se presenta, y Manuel González, desesperado por encontrar un motivo para llevarlo a la cárcel, dice, le estamos pagando como general y no estuvo aquí presente en el motín. Esto es desacato. Lo manda a la cárcel de Tlatelolco. Riva Palacio escribe parte de su tomo, gran parte del tomo de México a través de los siglos, a toda velocidad, porque estaba en la cárcel. Estuvo en la cárcel mientras escribía México a través de los siglos. Cuando Manuel González sale de la presidencia, México a través de los siglos va a caer un poquito en desgracia entre los afectos de los otros liberales, porque Manuel González ya era un apestado, y volvió Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio regresa, aunque juró
¿no? Y subió con el lema de sufragio electivo, no reelección, porque por eso saca Lerdo de Tejada. Bueno, regresa Porfirio Díaz en forma de fichas, en forma de presidente vitalicio, y manda a Riva Palacio fuera del país para evitarle problemas. Entonces, el resto de México a través de los siglos se edita con Riva Palacio estando en España y llegándole, ¿no? Y eso nos habla la correspondencia que hemos consultado. La cuestión es que entonces Riva Palacio y Vallesca coinciden en que esa historia de la guerra contra la intervención no debería ser solamente eso, debería ser un proyecto más grande. Entonces, aunque empieza con financiación del gobierno, termina siendo un proyecto independiente de Vallesca y Riva Palacio para hacer la historia más grande que se haya contado sobre México, la más completa, desde los tiempos más remotos hasta la Guerra de Reforma. Es básicamente lo que incluye los 5 tomos. La cuestión es que Vallesca, ¿no?, procuró replicar la fórmula que había funcionado con otro libro de Riva Palacios, que era Tradiciones y Leyendas Mexicanas. Y lo había hecho con una empresa que se llamaba Artes y Letras de Barcelona. Ya había impreso en Barcelona. El papá de Vallesca vivía en Barcelona y le traía libros constantemente a Santiago Vallesca para venderlos en su librería. Y ambos se enamoraron de 2 libros en particular. Uno que se llama Los dioses de Grecia y Roma y otro que se llama El Mundo Ilustrado, que era una biblioteca que se coleccionaba ¿no? ¿Y qué dicen Riva Palacio y Vallesca? Porque en ese entonces, olvídense que había catálogos, sí habían catálogos de tipos, pero no era como que los podías pedir tal cual, sino era lo que tenían las fundidoras disponibles. Y muchas de las lógicas que hoy se pactan en un contrato, gramajes del papel, etcétera, no eran convenciones. La convención métrica no era del todo internacional, las medidas de los papeles. Yo no podía ir a pedir un papel de pliego, no se sabía qué era en todas partes, entonces había que pedir medio folio, o folio completo, o folio mayor. Lo más interesante de esto es que para evitar esos problemas, en el contrato lo que se hace es decir, yo quiero un libro igual al otro que está allí, y lo ponen como referencia. Por eso es importante saber con qué se contaba. Voy a intentar darle mayor prisa a esto. Bueno, hay 2 acuerdos. La primera parte de la exposición les cuenta un poco sobre esto. Los contratos entre Vallesca y Espasa se pueden consultar hoy en el Archivo Històric de Protocols de Barcelona. La doctora Adriana Alonso me ha hecho el favor de volver a tomar unas fotos al respecto. Yo las había perdido y las he vuelto a recuperar. Y ese contrato, digamos, el primero es el contrato de edición y el segundo es el contrato que pacta la distribución. Es decir, en términos legales, ¿quién se quedaba con la distribución? La propiedad literaria, la propiedad artística y literaria, ¿no? Se le llamaba. Entonces, el primero es del 17 de octubre del 82 y el segundo es de 1883. Tengo un artículo que les haré llegar oportunamente, les compartiré, donde ya analizo el primer contrato, el contrato que se hizo en el 82, pero básicamente lo que les voy a ir contando aquí es cómo se hace, cuáles son los referentes, ¿no? ¿Cómo fue que se decidió? Lo primero es, la propiedad intelectual se compartía, y esto es digamos, es complejo, pero voy a intentar resumirlo. ¿Cómo se construye un libro de ultramar en el siglo XIX o a finales del XIX? En México se escribían los manuscritos, los originales, porque los estaban escribiendo mexicanos y un español que residía en México. Entonces, los textos se escriben en México y esos textos eran vendidos, ¿no? Cada 8 páginas, ¿no?, en 64.50 pesetas a Espasa. Es decir, Vallesca le pagaba a los escritores y le vendía los originales a Espasa. Espasa los compraba, ¿no?, y también le compraba las imágenes, porque las imágenes también se conseguían aquí. Ahorita vamos a hablar más puntualmente de las imágenes. Se conseguían aquí o se mandaban a dibujar aquí. Había un dibujante exprofeso para México a través de los siglos. Entonces, aquí se mandaban. Ellos lo imprimían y se lo vendían después, ¿no?, un cuadernillo
de 24 páginas, ¿no? Se los vendía en 2 reales vellón. 2 reales, bueno, las cuentas más o menos eran beneficiosas para Vallescá, quien vendía muy caro y compraba muy barato. Pero la cosa es que el contrato va a estipular que le pidieron mínimo 5,000 ejemplares. Quiero que se hagan, esto es muy importante porque es que es una dimensión inusual. Todavía hoy, en términos editoriales, el estándar son 1,000. Uno manda a hacer 1,000, una edición de 1,000, teniendo un mercado y teniendo, piensen ustedes, la población alfabetizada que tenemos hoy en día. En ese entonces era menos de la mitad la población alfabetizada, muchísimo menos de la mitad, apenas había un 25% de gente que sabía leer. ¿Para quién eran esos libros? 5,000 ejemplares. Es decir, eran 5,000 cuadernillos cada semana, viajaban de Barcelona a la Ciudad de México y Vallescá los ponía a la venta en sus puntos de distribución y demás. 5,000 cuadernillos que iban armando, ¿no? 5,000 libros hasta completar los 5 tomos. Vallescá empieza con 3,800, según sus cuentas, 3,800 suscritos en México, lo que era un muy buen prospecto. Es decir, voy a hacer 5,000, vendo los 3,800, recupero y además tengo libros de más para vender. Claro, era la historia más grande que se había hecho sobre México. Sí era muy lujosa y era muy costosa comparada con otros libros de la época, pero era la gran historia de México, auspiciada además por el gobierno. Después de todo lo que sucedió, al final, en el 89, terminaron solamente con menos de 1,000 suscriptores. Es decir, no se terminaron de armar los 3,800 libros y se quedaron con mucho material rezagado, que ya les contaré después cómo termina esa historia. La cuestión es que entonces la propiedad intelectual la tiene Espasa, porque compraba los originales. Espasa le compraba los textos y las imágenes y se encargaba de imprimirlas. ¿A qué acuerdo llegaron? Que Vallescá iba a tener los derechos exclusivos de venta y distribución, es decir, la propiedad literaria y artística, solamente en México y Estados Unidos. Espasa, según dice en el contrato, iba a tener derechos sobre esos libros en el resto del mundo civilizado. Bueno, eso decía, ¿no? Sí, no, parece que la Amazonía no estaba contemplada para ellos. Entonces, eso va a generar un problema, después ya lo veremos, pero básicamente lo que sucede es que como Vallescá vendía los originales, Vallescá no tenía derecho a editarlo por su cuenta. No lo podía volver a imprimir por cuenta propia. Tenía que tener otro contrato con Espasa porque Espasa tenía los originales, los había comprado. Mala estrategia. Aprendimos unos cientos y tantos años después, pero ya lo aprendimos. Bueno, esto que les voy a mostrar aquí está dentro de las vitrinas que tenemos aquí. Esto es material que ha aportado a la investigación un querido amigo, el doctor Javier Eduardo Ramírez López, a quien le mando un saludo si está viendo la conferencia, porque esta página legal además apareció de una manera graciosísima. Él, como coleccionista, compra una edición Princeps de México a través de los siglos, que cuando la revisamos nos dimos cuenta que estaba firmada por un grupo de profesores, ¿no? Y se le entregaban al gobernador de Hidalgo. Entonces, bueno, es un asunto interesante, era un regalo serio, ¿no? México a través de los siglos, que se distribuyó en casi todas las bibliotecas nacionales porque fue parte del proyecto, ¿no? de Vallescá para ponerlo en sintonía. Pero lo que dice la nota, no sé si podamos intentar acercarlo, lo que dice la nota es que se resguardan en es la imagen, la de la izquierda. Bueno, perdón, para ustedes sería la de la derecha. La nota dice que básicamente Vallescá se reserva el derecho de perseguir cualquier tipo, ¿no? de libro pirata. Es lo que dice, o sea, y le plantea un montón de cuestiones. ¿Será que habían cuadernillos que se estaban imprimiendo de manera apócrifa? ¿O cuál era el temor? Porque la cadena de distribución era que Espasa los imprimía y los enviaba a México, ¿no?
a través de un encomendero particular o a través de una empresa particular y llegaban en baúles a través del Golfo de Veracruz, ¿no? A través del puerto de Veracruz. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál era el miedo? ¿Será que tenía miedo de que Espasa incumpliese y enviara cuadernillos por otra vía, de que alguien viajara a España y le comprara directamente cuadernillos a Espasa y los trajera por otro lado? Pero esta nota digamos, era una cuestión completamente desconocida hasta que revisando los libros lo encontramos. Bueno, fue fantástico porque él habla sobre esto. Y la imagen que está enseguida es una copia del diario oficial en el que el ejecutivo, todavía de Manuel González, le da el derecho o la propiedad literaria, ¿no?, a el señor Vallesca, ¿no?, y a los autores, pero solo para México, ¿no?, en el caso particular solo para México, y tenían que hacer el trámite para Estados Unidos. Entonces ahí más o menos pueden revisarlo. Pero bueno, si quieres avancemos porque no quiero que se convierta esto ya en un asunto así completamente. La primera parte de la exposición habla un poco sobre estos hallazgos que tienen que ver con el fenómeno de la propiedad literaria y del contrato y de cómo se hace. Ahora, el contrato tiene que contemplar las condiciones materiales. ¿Cómo se hizo? El convenio rige, ¿no?, condiciones materiales a partir de otros referentes. En este caso son el libro del Mundo Ilustrado y Los dioses de Grecia y Roma de Víctor Gebhardt, ¿no? Y además sienta las bases para comprender las diferencias que existen entre las ediciones que se realizaron. Entonces aquí sí vamos a empezar a ver ya un poquito de imágenes y vamos a intentar explicar por qué hay diversas ediciones, ¿no?, y en qué consisten las ediciones simultáneas que se sacaron de la edición Princeps, ¿no? Si quieres podemos avanzar. Lo primero que uno puede notar cuando empieza a estudiar México a través de los siglos es que hay versiones digitalizadas que se encuentran en la John Carter Brown o que se encuentran en universidades de Reino Unido, Estados Unidos, España, que tienen el forro dorado. El que está a su izquierda. Ese forro fue el que hizo Espasa para vender ellos los libros en España y el resto del mundo civilizado. La edición vino, el forro vino, era el que se le ponía o los que se mandaron a México para distribuirlos. Por eso todos los tomos que tenemos acá, todas las ediciones Princeps que tenemos aquí son vino, porque fue el que conocimos todos, es el que hay aquí. Yo pude consultar y ver varios de la edición en Barcelona y en Madrid, pero es muy difícil encontrar una edición de estas en México. Es realmente difícil. Por eso ahorita no lo pudimos. Nos habría encantado contar con una versión de estas para poder hacerlo, y lo que hicimos fue ponerlo como reprografía. Y entonces, dentro de estas ediciones, hay dos sellos editoriales que ustedes pueden encontrar. El de la izquierda es el del establecimiento editorial de Espasa. Este es el sello que hizo Espasa, es un sello más o menos de 1864 que se manda a hacer con xilógrafos catalanes, y el de la derecha es el sello exclusivo de la compañía Vallesca y Espasa y Cía, que se hizo exclusivamente para hacer México a través de los siglos. Tenemos el nombre además y sabemos la identidad del grabador que hizo este sello, que es Francesc Fuster, que era un grabador muy prominente, muy prolífico, catalán, que trabajaba para la industria catalana y fue contratado por Espasa ex profeso para hacer este sello editorial, ¿no?, el que está a su derecha. Este sello es el que encontramos en la gran mayoría, bueno, es que sí, perdón, es su izquierda, estoy con la lateralidad cruzada. Okay, lo voy a decir tal cual lo tengo acá. Sí, es a su izquierda entonces, ¿no? A su izquierda está el de México a través de los siglos, ¿no?, que es el que mandó a hacer Fuster, ¿no? Francés, bueno, lo hizo Fuster. Entonces, ese lo van a poder ver en algunas de las ediciones que están allí. Casi todas las ediciones Princeps que llegaron a México tienen este sello porque estos eran los cuadernillos que se imprimían y se mandaban a México, ¿no? Si quiere vamos a avanzar y vamos a ver que además también hay diferencias en las páginas legales. Las páginas legales, ¿no?, tienen en la parte de abajo la dirección, la de la izquierda tiene la dirección en México de Vallesca y en Barcelona de Espasa, mientras que la que se hizo para la edición española solamente tiene la versión de Espasa.
¿no? Ahora, todos estos detalles estaban ahí siempre visibles, pero yo no sé por qué nadie los había comentado. Es decir, cuando empiezo a hacer la tesis me doy cuenta que nadie había comentado al respecto. Y dije, pero es que hay una historiografía, más bien una historia material del libro que no se ha visto con cuidado. O sea, se han preocupado por quiénes escribieron, cuáles eran sus influencias políticas, ¿no? Todo el trabajo de historiografía clásica que se había hecho. Pero no se había visto estos detalles que estaban allí a la vista, ¿no? Y había que compilarlo. A la luz del contrato nos queda clarísimo por qué se hicieron de ese modo, ¿no? Porque era necesario distinguir cuál era el material que venía a México y cuál era el que se quedaba en España o se vendía en otras partes, ¿no? Podemos avanzar. Este que está aquí es el prospecto de México a través de los siglos. Esto es una joya que lamentablemente no se ha podido consultar físico. Se subastó no hace mucho tiempo aquí en México. Sabemos quién lo compró, pero no podemos decirlo. Bueno, creemos que va a terminar en manos de Carso. Creemos que Carso... Sí, fue en Morton, pero sí hubo puja. Sí, hubo puja. Bueno, la cuestión es que esto es un asunto es en realidad incluso a veces más valioso que la colección misma de los 5 libros, porque de esto ya no se consigue nada. Se hicieron apenas, según dice Espasa, cerca de 2000 carpetas de este tipo que tenían el forro, que fue el primero que diseñaron, ¿no? Y tenía un prospecto que está basado en el prospecto que hoy está resguardado en la Benson, en la Universidad de Texas, en Austin, ¿no? En la Benson Collection está el prospecto de Riva Palacios, y allí, tal cual estaba, se puso en este que está aquí guardado. Lo podemos leer a la luz del prospecto, ¿no? Y dice exactamente sobre qué va a tratar, que va a contener entre 5 y 6 tomos, quiénes van a ser los escritores, cuáles van a ser los temas que van a tratar, los 5 grandes momentos: el pasado prehispánico, colonial, la guerra de independencia, el México independiente, que es como la primera parte de la vida política de México, y la guerra de reforma. Eso queda allí condensado, ¿no? De esto se supone que le llegó a Vallescá suficiente material como para distribuirlo entre los otros libreros del país. Sin embargo, solamente hemos sabido de una que ha estado aquí en México, que fue la que se subastó. En España sí que se ha vendido incluso en internet. Lamentablemente no hemos podido comprarlo. No, por más que lo hemos intentado, no hemos dado con uno similar, pero sabemos que este era el material de promoción, ¿no? Esto era lo que se hizo para venderlo. La siguiente, por favor. ¿Quién hizo el forro? El diseñador del forro, más bien la persona que hizo el gofrado, que hizo las planchas para el gofrado del forro, que está, ustedes lo pueden ver, es una media tela holandesa, ¿no? Es un forro de tela que cubre un pedazo de piel, y el lomo es completamente de piel gofrada. Lo mismo sucede con el reverso. El forro fue hecho por un diseñador francés que se llamaba Paul Soucet. Lo podemos ver, ¿no? En la imagen superior derecha, allí dice Paul Soucet, ¿no? France, que es, no, dice París, ¿no? Dice París. ¿Y quién era Paul Soucet? Afortunadamente logramos encontrar, ¿no?, un folleto de lo que hacía Paul Soucet, que era tipos de fantasía, gofrados, adornos particulares, ¿no? Y se encargaba de esto, era un especialista en esto. Entonces, fíjense ustedes, desde España, desde Barcelona, se le encarga este forro. Y ustedes pueden ver en el forro que está allí, si quieren, podemos regresar para ver el diseño del forro del libro, por favor. ¿Más? Allí. Ustedes pueden ver que por más que se supone que es una historia completa hasta nuestros días, lo que aquí aparece sobre todo son figuras, ¿no?, del pasado prehispánico, un disco, el disco solar, ¿no?, digamos, el calendario azteca, que bueno, que hay que cuestionarse si es calendario, si no es lunario, o si no es otra cosa, ¿no? O un solario, ¿no? Creo que es, porque es un sol. Y tiene los motivos del Cuauhchical y de Tizoc en la parte superior y en la parte inferior, cosa que está mal copiada. Pero eso se explica porque es que le enviaron material
a un francés que estaba completamente absorto del tema y le dicen: quiero que me hagas un forro para una historia de México, y le mandan más o menos elementos. No he logrado encontrar documentos, cartas o algo que lo corrobore, pero lo sabemos por la firma que tiene, ¿no? ¿Cómo lo resuelven? Ese es el problema de encargar la imagen, ¿no? En este caso la portada. Y lo curioso es que dentro del tomo 1, todo este material está allí. Todas estas piezas que están allí, aquí abajo se puede ver la Coatlicue, ¿no? La cabeza de la Coatlicue, la serpiente, ¿no? Que estas serpientes encontradas y demás, están mejor resueltas en los grabados del interior del tomo 1 que en la portada, que en el forro. Y tiene que ver con que es que se le envió, ¿no? Esto, y es el mismo forro del prospecto, es decir, es probablemente lo primero que hicieron, lo primero que imaginaron. Eso sí, yo lo que no creo que sea a la deriva es el hecho de que hagan énfasis en el pasado prehispánico como forma o como método para resolver la identidad, ¿no? Porque ya sabíamos, los liberales encontraban allí el nicho de identidad y se enfrentaban a los conservadores, que en el México de Zamacois hace énfasis en otras cuestiones, ¿no? Aunque su portada no es para nada tan vistosa como esta, pero efectivamente va a hacer énfasis en el periodo colonial, ¿no? Y en la influencia de la Iglesia y de la Corona de España en la formación de la Nueva España. Podemos avanzar. Y se sabe que además la encuadernación se delegó a un personaje particular, que era Hermenegildo Miralles y Barná. Tenemos además dentro de las vitrinas un libro dedicado a Hermenegildo Miralles, que se hizo en la Biblioteca de Cataluña. Fue uno de los grandes encuadernadores. Tenía el taller de encuadernación más grande de la península y probablemente de Europa, fuera de Gran Bretaña. Entonces, estamos hablando, fíjense ustedes, impreso en Barcelona, con forros parisinos, ¿no? Encuadernado en el taller más grande, ¿no? Que había en Europa. Estamos hablando de un libro de verdadero lujo. Esto era lo más lujoso que se podía conseguir, o sea, lo más lujoso que había llegado a México, salvo probablemente los códices que había replicado Lord Kingsborough hacía muchos años, ¿no? Pero esto era de un lujo total. ¿Cómo se encuadernaba en México? Lo interesante es que hemos logrado detectar que el sistema de encuadernación se hacía de la siguiente modo: se enviaban todos los cuadernillos y los forros y los lomos viajaban por separado, porque el gobierno de Porfirio Díaz había puesto aranceles a los libros de lujo. Entonces, de este modo, como llegaban desarmados, no eran libros de lujo, eran fragmentos de libros de lujo. No pagabas aranceles por los forros de lujo, pagabas aranceles por los libros de lujo. Entonces llegaba todo desarmado y Vallesca y su distribuidora en Monterrey, en Guadalajara, seguramente aquí en Puebla, hacían el trabajo de encuadernarlos. Llevabas todos los, como se hacía con las enciclopedias que se coleccionaban, ¿no? Llevabas y los encuadernabas. En la parte de atrás tenemos esta comparativa. El del centro es el sello editorial que se hizo para Vallesca y compañía. El de la izquierda es el sello de Espasa, ¿no? Compañía Espasa y compañía. Pero quiero que noten, el de la derecha es el de Montaner y Simón. Hermenegildo Miralles también encuadernaba para la grandísima editorial que era Montaner y Simón. Eran tres grandes editoriales en Barcelona en ese momento: Montaner y Simón, Gustavo Gili y Vallesca. Perdón, Espasa. Después ya va a aparecer Salvat cuando se separa Espasa. Pero quiero que noten que como Vallesca no tenía un sello editorial, lo que hizo Hermenegildo Miralles, fue tomar el gofrado, el adorno, el gofrado que tenía Montaner, y simplemente ponerle en centro el monograma de la compañía de Vallesca y Espasa, ¿no? Vallesca y compañía. Entonces, eso es curioso porque, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Esta gente de dónde viene? ¿Esta gente es extranjera? ¿Dónde lo ves? Ponle no hay manera de que lo sepan, ¿no? Estamos al otro lado del Atlántico. Bueno, un perdido por ahí 200 años después se los está contando. Podemos avanzar. Lo que tenemos aquí son los referentes gráficos que constituyen elementos probatorios para el contrato. Esto es El Mundo Ilustrado, segunda sección.
de quienes dice se tienen que tomar los tipos. Por eso les decía, ¿cómo se trabajaba el tema de la tipografía? Oye, quiero tipos elsevirianos, ¿no? Ok, pero los elsevirianos son una familia grandísima, son todos los serifados, ¿no?, que teníamos en este momento. Ok, pero quiero los elsevirianos que imprimiste en el libro tal, en el cuaderno tal. De ese modo funcionaba. Entonces dicen, quiero los tipos elsevirianos que imprimiste en el Mundo Ilustrado, segunda época, cuaderno 1. Ok, listo, allí está el referente. Y lo mismo sucedía con las notas al pie, también pedían los mismos tipos. Dice en el contrato que los tipos deben ser nuevos y recién fundidos. Y quienes hayan tenido oportunidad de tener una edición Princeps de México a través de los siglos en la mano, pueden pasar la mano por encima del papel y se van a dar cuenta que la textura revela que los tipos estaban bien fundidos, que estaban hechos con tipos, no es ningún tipo de offset, y que además todas las brazos, orejas, pátinas y demás de las serifas están completitas, quiere decir que son tipos recién fundidos. Entonces creemos que esas condiciones todas sí se cumplieron. Y además creo que he logrado encontrar que probablemente fue fundida por la casa de Antonio López, ¿no? Los que son los sucesores de Antonio López en Barcelona. En ese momento ya estaba la casa Gangs, ¿no?, en Barcelona imprimiendo tipos, que es una casa alemana que se muda a Barcelona porque es la capital industrial y editorial de España, y hacen allí. Pero estos tipos son muy similares a los que están aquí y es probable que sean fundidos, ¿no? Sobre eso no tenemos documentos probatorios, pero es una suposición por todos los avisos y digamos todos los catálogos tipográficos que hemos podido consultar de la época. Creemos que probablemente lo hizo Antonio López, que además fundía para todas estas imprentas locales, ¿no? Aquí lo que vamos a ver es una comparativa entre las capitulares de México a través de los siglos y los inicios, ¿no?, que no son capitulares pero funcionan a manera de viñeta del libro de los dioses de Grecia y Roma. Vean ustedes que es una fórmula hecha. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto y hacia dónde voy? Quiero que noten que toda la diagramación del libro, la construcción del libro, la concepción de México a través de los siglos responde mayoritariamente a un sistema de hacer de los catalanes. O sea, creo que es bastante elocuente aquí. Estoy diciendo, quiero que me hagas este libro como hiciste estos otros libros que se imprimieron, ¿no? Y son todos libros catalanes que hablan sobre Cataluña, etcétera, ¿no? Entonces, hacia allí vamos. Vamos a avanzar, por favor. Entonces, ¿cuán importante es la imagen y por qué decidí volcar el estudio, ¿no?, de la tesis hacia la imagen en México a través de los siglos? Bueno, para que se den una idea, es coincidencia, les juro, son 2023 imágenes. No es porque estemos en el… Cuando estaba haciendo esto y presenté esta presentación por primera vez, valga la redundancia, decía 2023 y estábamos en 2023. No, en realidad son 2023 imágenes, 2023 placas de xilografía, litografía o fotograbado que hay en 5 tomos. Claro, estudiar las 2023 imágenes a mí me queda imposible, creo que a cualquiera. Entonces, voy a explicarles más o menos cómo ha estado el asunto y hacia dónde he querido llevarlo, ¿no? Fueron realizadas por 74 artistas gráficos según he podido rastrear. Les voy a presentar por primera vez de manera pública, ¿no?, un organigrama o el organigrama más completo de todas las personas que participaron en México a través de los siglos, según he podido rescatar por documentos, por las firmas que están en los grabados, por las firmas que están en las litografías. Este es el primer acercamiento, estas son algunas de las firmas que hemos detectado, ¿no? Y hay una chica que se llama, bueno, una licenciada, una historiadora que se llama Jessica Díaz. Ella hizo el primer acercamiento de este tipo, intentó clasificar las imágenes, contabilizó las imágenes, intentó clasificarlas por tipo, cuáles eran planos, cuáles eran… se equivocó en diversos elementos como no saber cuáles eran xilografías, cuáles eran litografías, ¿no? Ese tipo de cosas se le escaparon. Y este es el primer ejercicio que hizo de paleografía de las firmas, ¿no?, el que está en la primera columna. Esa fue la primera pista que yo tuve para empezar a buscar.
enseguida están los nombres que yo ya pude encontrar, ¿no? A partir de eso, y habrán muchos otros, pero además ya puedo encontrar además a qué se dedicaban, si eran ilustradores, si eran grabadores, ¿no? Y si vamos a la próxima, esto es apenas una partecita, estos son los nombres que ella pudo identificar, pero esto ya es el cuadro más completo que yo he podido conseguir, ¿no? Y esto es parte de lo que cuando hablábamos con los catalogadores decíamos, claro, vamos a poner todas estas cosas en el catálogo digital, ¿no? Una vez se sustente la tesis y demás, pero allí están, o sea, hay nombres importantísimos en el caso de los ilustradores. ¿Qué intenté hacer yo? Dividir el equipo de trabajo entre los que estaban en México y los que estaban en Barcelona. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Los editores estaban, por supuesto, a caballo, porque estaban constantemente viajando, ¿no? La ruta de viaje de Vallesca implicaba un viaje a Barcelona cada 4 meses, se quedaba 4 meses allá y regresaba, estaba viviendo literalmente entre México y Barcelona, con esos viajes que eran de semanas, ¿no? En barco. Y entonces aquí están los escritores, por supuesto, están otros colaboradores, están los intelectuales asociados a México a través de los siglos, que no escribieron per se, pero entregaron documentos, se dieron códices, entregaron mapas, entregaron planos. Entre ellos es muy importante destacar 2 personajes, Justo Sierra O'Reilly y Antonio García Cubas. ¿Por qué los voy a destacar? Primero porque entre los escritores, Juan de Dios Arias murió cuando estaba escribiendo el 4º tomo. Entonces tuvieron que encontrarle quién escribiera en lugar de Juan de Dios Arias. Y lo primero que se le ocurrió fue que fuera Justo Sierra. Justo Sierra no quiso, les voy a contar una historia, yo creo que no me van a creer, pero es verdad. No quiso porque tenía problemas con otro historiador dentro del proyecto, que era José María Vigil Escalera, que en ese entonces además era director de la Biblioteca Nacional. Entonces dijo, no, yo con José María Vigil no trabajo. Digo, eso nunca se ha visto, pero hay que creerlo, ¿no? Eso. Y entonces Justo Sierra dice, no quiero. Ok, ¿a quién ponemos? Habían pensado antes incluso en Francisco Sosa para que escribiera el 1er tomo. Y Alfredo Chaveiro le ganó la porfía, no se sabe muy bien por qué, porque en ese momento los historiadores, ¿no?, que trabajaban digamos, el periodo prehispánico eran 2, 3 inventados. ¿A qué voy? No había demasiado material para poder investigarlo adecuadamente. Entonces la mayoría de lo que está escrito, incluso en el tomo 1 de México a través de los siglos, es medio cháchara. Es fantástico porque además las imágenes que logra, pero hay muchas cosas falsas allí, ¿no? Hay muchas cosas refutables que después, pero claro, no tenían la tecnología, no había ni siquiera carrera de arqueología, ¿no? No se les puede culpar de nada. Y entonces terminan buscando a Enrique Olavarría y Ferrari, ¿no?, porque Justo Sierra se niega. Pero Justo Sierra, acto seguido, va a publicar México y su evolución social. Lo publicó unos 8 años después de terminado México a través de los siglos, ¿no? Y confronta un poco lo que dice México a través de los siglos. Ya tenía una postura clarísima y dijo, yo no me quiero sumar a esto, yo tengo mi propio libro y Porfirio me lo va a financiar, y así fue, ¿no? Y además publica una reseña un tanto agresiva en contra de México a través de los siglos, el mismo año en que se termina de editar México a través de los siglos, en el 89, en la revista Artes y Letras, que tiene apenas como 3 tomos, ¿no? La revista, de allí está. Y el otro es Antonio García Cubas. ¿Por qué? Porque Antonio García Cubas simultáneamente hizo uno de los referentes visuales más importantes para México a través de los siglos, que es el Atlas Pintoresco Histórico de los Estados Unidos Mexicanos. Pero García Cubas al mismo tiempo compartía los planos, y de hecho dentro de las cartas, algunas de las cartas que hemos puesto aquí, algunas de las que están en reprografía, dice textualmente Ramón Cantó, arriba Palacio, el señor García Cubas me ha ayudado a buscar, hemos buscado con el señor García Cubas, es decir, era un verdadero intelectual metido en la idea, ¿no? Claro, era un cartógrafo en esencia. Por eso no lo contemplaron como escritor, pero sí que estuvo muy de cerca allí involucrado. Y después, claro, todos estos escritores necesitaban además correctores de estilo, ¿no?, lectores. Y había uno aquí en Puebla, que era el señor Juan de la Luz Palafox.
No tenemos mayor información sobre él, pero aparece dentro de la correspondencia. Y era un escribano, pasaba en limpio los textos que escribían los académicos, los historiadores, y era lo que se mandaba a España. Después están todos los colaboradores que fueron gobernadores, agentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, cancilleres, cónsules y etcétera, en otras partes que participaron con información, ¿no? Y que ayudaron a entregar material. Pero yo creo que la parte, perdónenme que me ponga de pie aquí, esta parte me parece que es la más importante, que es lo que yo he podido rastrear siguiendo prácticamente el rastro de las firmas que estaban allí. Primero errando, haciendo la paleografía hasta poder resolver quiénes eran, y hay dos referentes muy importantes para poder llegar al nombre de estos personajes y poder seguirles la pista. El más importante de ellos es un libro que se llama La xilografía en Cataluña entre 1800 y 1923, que fue publicado por la Biblioteca Nacional de Cataluña, bueno, por la Biblioteca de Cataluña, y lo que hizo, ahorita se me va el nombre, perdónenme, ahorita se me va el nombre del autor, que era en ese entonces el director de la sección de estampa de la Biblioteca de Cataluña, fue ponerse a revisar todos los libros que se imprimían en Barcelona en ese momento y que él tenía en su poder, ¿no? Y empezar a rastrearlos. Entonces, a su vez, ayudó a componer un universo de ilustradores que eran gente que trabajaba a destajo. Eran ilustradores de la industria gráfica, ya no eran xilógrafos de un taller al que van a buscar, que hace series de xilografías, no. Era gente que hacía xilografía a TET, sobre todo hay que empezar por allí, que es xilografía a TET o xilografía a contrafibra. Xilografías de las que se podían sacar hasta 6.000, 7.000 tirajes sin que se dañara la madera de boj, ¿no? Y que estaban hechos para la industria. Gente que trabajaba a destajo, eran los diseñadores gráficos del periodo. Gente que estaba, y no estaba tan bien paga, porque además encontramos contratos de cuánto se le pagaban por un diseño original, ¿no? de una viñeta, de una cabecilla, de una portada, y por los tamaños, ¿no? Entonces, dentro de este grupo, de esta pléyade, por ejemplo, de grabadores, está Francesc Fuster e Iglesias, que es el que más trabajó en México a través de los siglos. Tiene más de 300 grabados en México a través de los siglos, xilografías, ¿no? Y me gustaría destacar también, por ejemplo, Celestí Sadurní d'Op, que es uno de los grandes xilógrafos de ese periodo. Celestí Sadurní es un enorme xilógrafo de ese periodo, tiene muchas xilografías en México a través de siglos, pero además ilustró, por ejemplo, una de las ediciones más bellas del Quijote, ¿no? Que se hizo por Montaner y Simón. Y esto, trabajaban para Montaner y Simón, para Espasa, para quien los pusiera a trabajar, ¿no? No tenían. Lo más parecido que hubo a un ilustrador para México a través de los siglos fue Ramón Pascual Cantó, que era de origen valenciano y llegó a México con una compañía de teatro, porque era declamador también, y hacía telones para las obras de teatro. El primer registro que tenemos de él es más o menos de 1870, que se va a presentar una obra de teatro en Ciudad de México y está allí él. Y después trabajó para Vallescá, muy de cerca para Vallescá, le diseñó la librería, todo el cuadro de exhibición a la librería, hizo muebles para la Casa Requena, que es una de las grandes casas Nouveau que hubo en Ciudad de México, era también decorador de interiores. Ilustró también el libro de Riva Palacio, el de las leyendas y tradiciones del general, ¿no? Junto con otro gran ilustrador catalán que era Fernando Xumetra. Pero aquí, por ejemplo, también aparecen dentro de estos nombres está Eugenio Jiménez y Reigner, Joan Lopart y Tresserrer, Alexandre Riquier como litógrafo, que también fue de los grandes héroes de la litografía industrial en Barcelona, y un personaje muy importante, Julián Bastinos, que va a diseñar una de las portadas de México a través de los siglos, uno de los frontispicios, digamos, de las litografías que inauguraban los tomos, y Dionisio Bachieras,
que es otro de los grandes ilustradores del periodo, de lo que los catalanes conocen como el modernisme o el esteticismo, ¿no? De ese último periodo del siglo XIX. Entonces, bueno, básicamente esta es toda la gente que he podido rastrear que hizo parte o que ayudó a construir México a través de los siglos. Pero quiero que noten cómo toda la parte gráfica, toda la cuestión que tiene que ver con la identidad visual del proyecto es catalana. Bueno, porque aquí hay valencianos, catalanes, navarros, pero es española, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma esa idea de que sí, estamos construyendo la identidad de la nación en este libro y estamos haciendo, ese es probablemente el proyecto editorial que más imágenes de la nación conjunta a lo largo del siglo XIX, es el que más conjunta, y de hecho es impresionante la cantidad de veces que se han replicado esas imágenes en otras ediciones de libros mexicanos, pero esas imágenes no se hicieron acá. No, eso es como el quiz, se convierte en un asunto problemático, porque además los diseños son originales de ellos, copian, y ahorita vamos a ver unos ejemplos que les traigo, pero hay imágenes que francamente están muy mal hechas, porque le ponen un bolívar con bigote, que es una de las imágenes más raras que hay, digamos. Por supuesto que Antonio Gil Gil de Castro hizo bolívares con bigote, pero ese bolívar que está en México a través de los siglos es irreconocible. O sea, no se parece en nada. Y cosas como esas se van a replicar, porque claro, era gente que estaba al otro lado haciendo algo que no conocía, ¿no? Y hablando sobre cosas que no conocían. ¿Podemos avanzar, por favor? ¿Cómo se ilustró? Bueno, estos son básicamente las técnicas que se han podido detectar en México a través de los siglos. Les he puesto también algunas reprografías que lo que hacen es ampliar las texturas, ¿no? de los sistemas de impresión, pero son básicamente silografía, que es una silografía contra fibra, que lo que hace es poner el boc de cabeza y trabajar en contra de las fibras para que el peso del papel o el peso de la prensa haga menos mella sobre la ranura y de esa manera se le puede aprovechar, ¿no? Eso fue una revolución técnica a principios del siglo XIX, cambió para siempre el modo de hacer silografía industrial. Hay fotograbado directo, ¿no? Que el fotograbado directo es básicamente una imagen que se fotografía a través de una trama de cristal. Bueno, es un cristal que tiene una trama y esa trama ayuda a desfragmentar la imagen. Lo que hoy conocemos como píxeles, ¿no? Tiene su origen en esta lógica de esta trama. También se hizo con el papier procédé, que llamaban los franceses, pero es el mismo principio, una trama que ayuda a desfragmentar la imagen en sectores. Y ese fotograbado directo, ahorita lo voy a explicar, tiene dos versiones, porque tiene distintas tramas, es decir, hubo distintos fotograbadores o casas de fotograbadores trabajando para el proyecto. Y el otro, que es el único sistema planigráfico, es decir, el único sistema que no depende de una impresión por hueco o por relieve, que son litografías y cromolitografías. La litografía, como creo que casi todos sabemos, consiste en trabajar sobre una piedra caliza, ¿no? Con una sustancia que baña la piedra y que va a hacer que los sectores donde haya un sector graso absorba la tinta y eso va a pasar al papel. Cuando trabajamos con cromolitografía había que poner 2, 3, 4 o 5 piedras, ¿no? Dependiendo de la cantidad de colores que iba a componer la imagen. Ese es el principio de la tetracromía, el principio de la fragmentación del color. Pero una de las hipótesis que yo sostengo es que México a través de los siglos es el primer libro que llegó a México que contenía un sistema de impresión de fotograbado industrial verdaderamente efectivo, ¿no? Que era el método de Meisenbach. George Meisenbach fue un alemán que inventó un sistema de fragmentación de la imagen en la trama más pequeña posible de la época, ¿no? Y eso se pasaba a una placa que se podía meter entre los tipos. De ese modo uno podía incluir fotografía al lado de la tipografía. Antes de eso no se podía hacer. Antes de eso se hicieron muchos sistemas y no se podía hacer de manera adecuada. Hasta que aparece Meisenbach, que patenta este sistema en 1882. Fíjense ustedes, el mismo año en que se firma México a través de los siglos y se empieza a imprimir, ¿no? Entonces, mi teoría es que
cuando llegan estos cuadernillos del tomo 1 a México, esos fueron los primeros hechos para un libro que se haga, que, digamos, mexicano, que tenga el sistema de Meisenbach. Esa es parte de mi hipótesis. Bueno, lo que hay aquí es una comparación entre, bueno, lo que está a su lado derecho es una trama, ¿no? Es una trama de un ojo fragmentado a través, ¿no?, de una, digamos, es el sistema del fotograbado. Y el que está al izquierdo es un ojo conseguido a través de una silografía TET. Es decir, pueden ver ustedes las variaciones de una gubia, ¿no?, pasando a través de la madera y dando las formas adecuadas, es decir, las curvas, mientras que del otro se consigue a través simplemente de una trama, se desfragmenta. Es decir, se dibuja, los dibujos, los diseños se pasaban a través de la trama y se dividían. Avancemos, por favor. Y se han encontrado, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver la diferencia que hay, ¿no?, entre uno y otro. El que está a la izquierda es una silografía de Brangulí, que es otro de los grandes silógrafos catalanes, y el que está, es un diseño de Paciano Ros, ¿no?, sobre otro libro español, y el que está a la derecha es un fotograbado de la casa Thomas, Josep Tomàs i Bigàs, que fue uno de los grandes fotograbadores catalanes, que tiene su casa, todavía su casa se puede visitar, hoy es una tienda de muebles y un museo fantástico, pero tuvo una de las grandes casas del Ensample en Barcelona y ahí formó su taller de fotograbado, fue de los primeros fotograbadores que hubo en Barcelona, ¿no? Y si seguimos avanzando vamos a notar que además, ¿no?, hay distinciones en estas tramas, ¿no? Si avanzamos, vamos a ver, por ejemplo, aquí las diferencias que hay, ¿no?, en las tramas. Hay tramas perpendiculares y hay tramas diagonales. Y de ese modo podemos identificar que habían por lo menos 2 o 3 casas de fotograbadores trabajando para México a través de los siglos. Estas fotos quiero agradecer, por supuesto, a la doctora Mercedes, también a la maestra Lulú, que me permitieron venir a hacer las fotografías aquí antes de que yo tuviera mi propia edición de México a través de los siglos. Vine a hacer estos registros con un microscopio digital, ¿no? Entonces me permitió identificar estas tramas, las diagonales, ¿no?, y las perpendiculares u ortogonales más bien, ¿no? Tramas que están en sentido vertical y horizontal, y tramas que están en diagonal. Por supuesto, y esto es muy interesante, porque lo que sucedió durante este periodo fue que los silógrafos empezaron a hacer una muy mala campaña de los fotograbadores. No, tampoco había que ayudarles mucho, la verdad es que las ediciones que se estaban haciendo de lujo en Cataluña todavía preferían contratar silógrafos para hacer los grabados porque, como vieron en la comparativa anterior, la imagen se veía mucho más definida. Claro, pero era mucho más costoso ya para ese momento, porque para hacerlo en silografía tienes que contratar al dibujante y después tienes que contratar al silógrafo que pase ese diseño, ¿no? Y después hay que pagarle por el taco, bueno, en fin. También se han detectado por el contrato sabemos que utilizaban galvanoplastia. Y esto es muy interesante porque me dirán, ¿qué es la galvanoplastia y qué tiene que ver con esto? La galvanoplastia era un sistema que empezaron a utilizar de manera industrial para replicar las placas una vez que se acababa, antes de que se agotara, que se pudieran dejar de imprimir, porque ya digamos, el relieve se estaba aplanando. Utilizaban el sistema de Galvani, que era un italiano, que descubrió que por inducción eléctrica, a través de unos líquidos, un metal podía asimilar la forma de otra placa de metal, y entonces de esa manera reprodujeron las placas, muchas placas que ya se estaban acabando. Y lo sé porque digamos, dentro del inventario de Espasa habían muchas placas, ¿no?, de galvanoplastia, o le llamaban grabados galvanos, es decir, reproducían también las placas con galvanoplastia para que no se les terminara, para que no se les acabaran. Hay otras tramas que todavía están en proceso de descifrarse que nos dejan perplejos. O sea, yo todavía no he podido terminar de descifrar si esto se hizo a mano,
claro, también habían buriles, ¿no? Y habían elementos que permitían crear texturas. El buril, que era una herramienta que permitía crear texturas, ¿no? Los cielos, el pasto, el césped, la vegetación, los sacaban con buriles, pero es muy interesante también cómo se puede ver. Ustedes pueden ver las imágenes. Hemos intentado poner una lupa en alguna por allí para que lo puedan ver de primera mano. Y aquí de nuevo hay una comparativa entre lo que se denomina el método de grabado directo, o lo que yo le he puesto fotograbado directo, con una trama cruzada, y el que está enseguida es el método Meisenbach. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La densidad de los puntos, la densidad de la trama. La densidad de la trama de Meisenbach es la que se presta para reproducir imágenes que parezcan realmente fotografía. Por eso es revolucionario en ese momento, y solo se consiguió haciendo más estrecha la trama. Pero por supuesto, digamos, al momento de pasar esto a una placa tienes que tener mayor precisión. Tu aparato fotosensible que va a permitir hacer la placa tiene que estar mejor diseñado, y eso es parte de la revolución técnica de Meisenbach. El fotograbado, lo que les decía es, esto por ejemplo ya es un fotograbado de Meisenbach. Se ve tal cual como una fotografía. Entonces, lo que se hace es que se podía tomar una fotografía tal cual, porque en este momento en México estaba repleto de fotógrafos, ¿no? Probablemente el que más fotos aportó a México a través de los siglos es Alfred Briquet, que fue uno de los que llegó con Maximiliano y se quedó haciendo fotografía en México. Y entonces lo que se hace es que se pone la foto en una máquina que va a fotografiar de nuevo el elemento, pero con una trama que se le pone encima. Es una trama de cristal, es un cristal que tiene una trama, muchos puntitos o unas líneas muy delgadititas que van a dividir la imagen en cada uno de esos puntitos. Entonces va a poner un valor positivo donde hay color oscuro, ¿no? Y claro, la lógica es que haya variaciones en la densidad para generar grises, pero ese es el principio, ¿no? Entonces voy a poner un punto más o menos lleno donde haya un gris o donde haya un negro. No voy a poner nada donde haya ausencia de material, y de ese modo se consigue la trama. Pero eran unas máquinas que se ponía la imagen aquí y se fotografiaban desde arriba. Era toda una renovación técnica en ese momento, era impresionante. Y el método de Meisenbach fue el primero que permite reproducir fotografías que se vieran como fotografías, no que se vieran como pegostres, porque hay unos intentos anteriores, y creo que México a través de los siglos es el primero que trae de ese tipo a México, ¿no? Lo traen de allá. Podemos avanzar, por favor. Aquí se ve, por ejemplo, esta es muy interesante porque esta imagen es tomada de un libro muy famoso del siglo XIX que fue publicado en los 40, 1840 y tanto, que es Incidentes de un viaje a Mérida, Yucatán y Centroamérica, que era de John Stephens y Catherwood. No, Catherwood y Stephens están allí, hacen este libro, y estas litografías sensacionales se publican, pero ellos toman esas litografías y las ponen en México a través de los siglos, ¿no? Por ejemplo, allá les estoy dando un referente, toman de Catherwood, pero ¿qué hicieron para reproducir las imágenes de Catherwood? Las pasaron a fotograbado, no se las pasaron a un dibujante para que las volviera, sino que es como si se hiciera una suerte de reprografía, lo que hoy llamamos reprografía. En ese entonces se la pasaron, la fotografiaron, y ustedes pueden ver, ahí la trama, ustedes pueden ver la trama, ahí cómo se divide. Ahí está absolutamente dividido. Y entonces, cuando uno ve el libro, uno puede imaginarse, o por ejemplo, lo que le pasó a la colega que hizo el primer análisis, es que esto es litografía, ¿no? Porque sí, originalmente era litografía, pero cuando lo pasas con la lupa, ¿no? Aparece la trama y dices, no, esto es un fotograbado, ¿no? Entonces, de esa manera también lo hicieron. ¿Qué quiere decir esto? Que en México se conjuntaron muchísimos libros y se mandaron a España para ser copiados, para tomar de allí las imágenes. Por esa razón le hemos puesto a la exposición el libro de los libros. Y estamos en ese proceso de rastrear todas las fuentes, de rastrear todas las fuentes de donde se han tomado imágenes. Ahorita les voy a contar más o menos
cómo va el asunto. Podemos avanzar. Y aquí, por ejemplo, hay cosas técnicas muy interesantes, porque estos son orlas litográficas. Ustedes pueden ver que no hay texturas. Hay orlas litográficas, lo que quiere decir que esto es una cromolitografía, porque tiene por lo menos 4 tonos, ¿no? Tiene un amarillo, tiene un verde, tiene un negro y parece que hay un ocre allí. Pero el centro de la imagen tenía una primera impresión que era un fotograbado. Es decir, se componen además imágenes en este libro que técnicamente son una proeza, es decir, hago primero un fotograbado y encima la voy a pasar después con una piedra litográfica, voy a hacerle una orla litográfica, ¿no? Para que se den cuenta de más o menos del valor de lo que eran estos libros o cómo lo complejo que era conseguir esto, ¿no? Hoy en día sí podemos conseguir libros de lujo, pero todo pasa por offset, ¿no? En tetracromía sale lo que quieran. Esto se hacía, y le digo, cuando pasa sobre la lupa, ver la orla litográfica sin texturas, sin tramas, y después encontrarse la trama del caso de Cortés, bueno, es bastante interesante. Este Cortés, por cierto, sale de un libro muy viejo español, que era Los gobernantes de España en América, que es un libro que se editó en el siglo XVII. Entonces, copiaron de allí, de ahí tomaron el modelo. ¿Por qué? Pues porque seguramente lo tenían a mano los españoles allá y de ahí copiaron el Cortés, porque no es similar a otros Cortés que se hayan editado en otros libros aquí en México. Podemos avanzar, por favor. Y aquí vemos, por ejemplo, también esta litografía que es el frontispicio del tomo segundo, del de Riva Palacio, del Virreinato, tiene por lo menos 6 piedras litográficas en combinación, porque además de la tetracromía que ustedes pueden ver, todos los tonos que están allí presentes, hay una orla litográfica también en dorado, en una tinta con dorado, ¿no? Que es parte de lo que quería exaltar. Podemos avanzar, por favor. Esta que está aquí, que es como la imagen que hemos concebido como parte de la identidad para la exposición, es muy difícil de encontrar. Muy poquitas ediciones de México a través de los siglos la tienen. ¿Por qué? Porque esta imagen se regaló, ahí dice Editorial Vallesca y Espasa, cuaderno 1, esa imagen se regaló con el primer cuaderno. Cuando la gente se suscribía, se les regalaba esta imagen, que es una imagen del mismo tamaño, folio mayor, ¿no? Y es un diseño original de Dionisio Baixeras. Es el que les decía, esto no se había visto, yo la vi por primera vez en la Biblioteca Nacional, en los libros originales de Enrique Olavarría y Ferrari, porque ellos conservan el archivo de Enrique Olavarría y Ferrari, y me pareció impresionante. Pero quiero que noten, por ejemplo, cuando lo analizaba con las tutoras de mi tesis, decíamos que los personajes que están sobre la cenefa, ¿no? Que presumiblemente son Moctezuma, Cortés, Hidalgo y Benito Juárez, son realmente difíciles de distinguir, son realmente difíciles de identificar, porque es de nuevo Dionisio Baixeras, un catalán, ¿no? Intentando interpretar estos modelos que le son completamente exógenos, que le son completamente extraños. Y ustedes pueden ver incluso que los guerreros, ¿no?, que están allí difícilmente responden a la fisionomía real de los que podrían haber estado, ¿no?, aquí. Y por no decir que este chicano, medio charro, el chinaco, pues es más español que otra cosa. Por supuesto, el que está atrás sí es español, ¿no? Pero, y hablando, ¿no?, de las alegorías de la patria, pues retoma la idea, ¿no?, de la mujer, que es la que se va a repetir en las constituciones, que es la que se va a repetir, ¿no?, como la madre patria. Pero fíjense ustedes que son un montón de lugares comunes. Hay un cáliz abajo, las palmáceas, los agaves, las cactáceas, son lugares comunes. La que está enseguida, que es el frontispicio del tomo 1, es un diseño original también de otro catalán, que es Julián Bastinos. En la parte de abajo, aquí, en esta imagen no se puede ver, pero en la original ustedes van a leer una firma que dice Julián,
y era Julián Bastinos, un ilustrador que dibujaba para cuentos infantiles en Cataluña. Y bueno, termina siendo una de estas imágenes que es de lo más reconocido que hay al respecto de ese periodo en México y se ha replicado también muchísimas veces. Responde mucho también a esta idea del neoclásico, de concebir el pasado lejano prehispánico bajo una suerte de arquitectura y monumentalidad clásica. O sea, es difícil que haya existido algo semejante, pero así se concebía. Por ejemplo, se concibió para el pabellón de México en Francia en el 89, y responde también a los sistemas de ilustración de los carteles de la Exposición Universal en Barcelona. Ahorita no traigo una para compararla, pero la verdad son muy similares. O sea, es de verdad un producto eminentemente catalán. Por más que los motivos los reconozcamos y nos resulten familiares, en realidad esto es un diseño completamente catalán, interpretando algo que les es completamente ajeno. ¿Podemos avanzar? Estos de aquí son diseños que se han atribuido los dos a Ramón Cantó. Este sí que es de Ramón Pascual Cantó, está firmado. Este no está firmado, ¿no? Pero también es atribuible a Cantó. Y lo mismo sucede con la portada del tomo 4. Esta portada del tomo 4, que está aquí, eventualmente estoy trabajando ya para publicar otro asunto, ya tengo un ensayo al respecto. Es muy interesante porque quiero que noten que, o por lo menos mi hipótesis es que las portadas, los frontispicios sí eran diseñados no con la autorización de los autores, y por lo menos con el visto bueno de uno en particular, que era Vicente Riva Palacios. Voy a intentar explicarles por qué. En la parte de aquí hay una lápida que dice Guerrero, y en la parte que está aquí atrás hay una lápida que dice Iturbide. La imagen nos muestra a esta mujer con una antorcha, con un puñal, ¿no? Parece que está volando sobre un cementerio, y al fondo hay una ciudad en llamas que es presumiblemente la ciudad de los Palacios, es decir, Ciudad de México. Este es el tomo 4, que es el periodo del México independiente, que es posterior a la Guerra de Independencia. Es el periodo que se inaugura con el fusilamiento de Iturbide y de Guerrero, los que para Vicente Riva Palacio eran los padres de la patria. En el libro rojo, Vicente Guerrero dice que para él el peor crimen que se ejecutó en la vida pública o política de México fue el parricidio, es decir, el asesinato de Guerrero e Iturbide. Y ustedes los tienen aquí en las lápidas, en primer plano, y en primerísimo primer plano, el de su abuelo, Vicente Guerrero, ¿no? Era su abuelo. O sea, es que ahí está, me parece que hay una cuestión personal que no se puede ignorar. Y este personaje que está aquí es la encarnación de una diosa etrusca que se llamaba Belona. Lo curioso es que Belona era la diosa de la venganza. Entonces, no sé, o sea, ustedes lo pueden leer. La interpretación más factible es que Vicente Riva Palacio le ha pedido a Ramón Cantó que le ayude a diseñar un frontispicio, ¿no?, que manifieste todo el malestar que le ha concebido escribir el periodo, sobre ese periodo, ¿no?, de la vida pública mexicana, y sobre todo sobre el asesinato de su abuelo, el fusilamiento de su abuelo y de Iturbide, porque los consideraba los dos, ¿no?, los padres de ese abrazo, y la formación del ejército trigarante para él son la formación de la patria. Fíjense que el puñal que tiene en la mano simboliza la venganza, porque además es una cuestión muy, muy, muy curiosa. Cuando se tiene una espada, digamos, la declaración, ¿no?, al contrincante es claro: tengo una espada, toma tu distancia. Pero el puñal implica cercanía. El puñal implica que yo tengo que estar cerca para poder clavarlo, ¿no? Y entonces ahí hay una venganza. Me parece a mí que es a todas luces una manera, ¿no?, de externar ese malestar que Vicente Riva Palacio sentía, además con su propia situación. Lo escribió desde la cárcel, ¿no? O sea, también él fue traicionado. Parece que la traición era como una suerte de móvil que vamos a decir, lo impulsaba a escribir, y su poesía tiene que ver con eso. Mucha de la poesía que tiene sobre la patria habla sobre la traición y sobre
la ingratitud, ¿no? Entonces va por ahí. Y esta portada del quinto tomo es de Ramón Cantó, es una copia, aquí dice textualmente Ramón Cantó copió, del cuadro de Petronilo Monroy, que se llama Alegoría de la Constitución de 1857, que se encuentra en Palacio Nacional. Hay una réplica, si no estoy mal, en el Munal. Y es un cuadro, bueno, famosísimo, se ha replicado muchísimas veces. Es el único que no fue un diseño original de los frontispicios. Pero lo curioso es que a ciencia cierta, de lo que llevo catalogado, solamente menos de un 6% corresponden a diseños originales para México a través de los siglos. Todo lo demás, todas las demás imágenes que están en México a través de los siglos, es decir, el restante 94-95% de las imágenes, son copias de otros libros, de fotografías sueltas, de otros álbumes ilustrados, de planos de cartografía que le habían hecho llegar, y de libros no solamente mexicanos, de libros muchos españoles, algunos americanos como Prescott, ¿no? Como la historia de la conquista de México de Prescott, que también se editó en México, y es de las pocas traducciones además que se sabe que se hicieron en México. Pero esto que tenemos aquí, por ejemplo, los que están bajo la técnica de la silografía son del tomo segundo de México a través de los siglos, es decir, del tomo de Riva Palacio. Y los que están a color son extraídos o fueron extraídos del libro México en 1876 de Antonio García Cubas. Riva Palacio y García Cubas eran muy amigos, y le digo, García Cubas era un constante colaborador de México a través de los siglos. Ahí está, ¿no? Blanco es, frito se come, ¿no? Exacto. Los mismos burros, eran los mismos con las mismas, haciendo libros. Y aquí está, ¿no? Se extraen, aquí están las imágenes. Si podemos avanzar, vamos a ver, les he puesto aquí muchas otras coincidencias de estas fuentes, ¿no? Es en el rastreo que he estado haciendo, todo esto se extrae de México en 1876, ¿no? Del libro de Antonio García Cubas. Podemos avanzar. Por ejemplo, es muy interesante porque el que está a su izquierda es el que está en México a través de los siglos, ¿no? Y fíjense lo que dice aquí debajo. Aquí debajo dice, tomado de una fotografía de la época. Pero a la derecha van a ver ustedes cuál es la fuente. No es ninguna fotografía. Y además es todo un tema, porque la fotografía llega a México en enero de 1840. En diciembre de 1839 viene para México el primer fotógrafo francés, y en enero de 1840 se hacen las primeras fotos. Estas fotos son de la sonada de 1840, pero es muy difícil que correspondan a los sistemas de fotografía de la época, ¿no? Porque era daguerrotipo, o sea, eran muy difíciles de resolver. Entonces, esta es una litografía de Pedro Gualdi, que se publicó suelta con otras 4 litografías que referían la asonada de 1840 contra Ignacio Comonfort en la Ciudad de México. Pero es muy interesante porque, ¿no? Dice, tomado de una fotografía, cosa que es falsa, pero ya se sabía que era la técnica de los franceses. Hay una frase de los libros franceses que dice d'après una photographie, que es básicamente, esto es tomado de una fotografía, aunque sea un grabado, ¿no? Pero tú tienes que creer que lo que hay allí es real, es verídico, porque es tomado de una fotografía. Pero fíjense ustedes que el contingente que está alrededor de la escena es absolutamente distinto. El que está en México a través de los siglos, ¿no? Tiene los militares incluso ordenados enfrente de los daños que sufrió el Palacio, ¿no? Nacional, mientras que en el de Gualdi, que es mucho más expresivo, probablemente más cercano a la realidad, ¿no? Tiene hasta los perritos y los curiosos alrededor, ¿no? De lo que ocurrió en la asonada. Se sabe que fueron asonadas terribles, y por los relatos de Madame Calderón de la Barca sabemos que se pareció mucho más a esto que a lo que hay a su izquierda. Podemos avanzar. Por ejemplo, es muy curioso porque es la fuente que he logrado detectar del retrato de Manuel Tolsá. Manuel Tolsá tiene muy buenos retratos que se hicieron incluso en la academia, pero decidieron copiar uno que no era ese.
Y entonces aparece este que no he podido saber dónde está. Ha aparecido en internet. Exacto. Y no sabemos dónde está. No sabemos si está en España, no sabemos si está aquí en México, pero es el que copian para México a través de los siglos, ¿no? Entonces, que lo mismo pasa con el retrato de supuesto Miguel Cabrera. exacto. No es Miguel Cabrera, es José de Ibarra. Exacto. A partir de una pintura de Miguel Rudecindo Contreras, pero toman como fuente original paradójicamente el libro donde aparece como Los mexicanos ilustres. Exacto. Sí, esa raíz de los mexicanos ilustres que se empiezan a copiar un montón de retratos. La gran mayoría de los retratos del tomo tercero, que es el que estoy trabajando ahora, provienen de una colección de 4 libros que se llamaban Los Mexicanos Ilustres, impresa por Ignacio Cumplido, ¿no? En 1873, ¿no? Entonces también de allí, pero es una rareza, o sea, ¿por qué teniendo tan buenos retratos de Manuel Tolsá deciden trabajar con este retrato a lápiz que está, ¿no? Quién sabe dónde en España, y francamente no reconocemos allí a Manuel Tolsá, por lo menos la imagen que tenemos del profesor de la academia, ¿no? Bueno, podemos continuar. Esto, por ejemplo, es el que está en México a través de los siglos, pero el que está aquí es extraído de los conventos suprimidos de México, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver cómo toman de otros libros, ¿no? He procurado ponerle algunos ejemplos, porque son muchísimos los que he encontrado, podría darnos muy tarde aquí, ya vamos un poquito atrasados, pero si avanzamos, la idea es ponerlos en sintonía. Fíjense cómo también la fotografía, esta fotografía es de Briquet, ¿no? Sobre el acueducto, ¿no? Que iba, aquí está el Salto del Agua en el centro de la Ciudad de México, y este es el que aparece en México a través de los siglos. Lo que quiere decir que mandaban también las fotografías. Imagínense ustedes este colectivo de personas juntando los libros. Oye, ¿sabes dónde puedo encontrar esto? Entre los intelectuales, porque además las relaciones epistolares lo que han revelado es eso, ¿no? Y había un grupo de intelectuales conservadores que no les prestaban muchos documentos, ¿no? Y entonces de pronto tenían que conseguirlo por vía de otro. Oye, préstame esto. ¿Qué sucedía con los documentos que no podían sacar de México? Producían facsimilares, mandaban a Ramón Cantó a dibujarlo, a hacer la fotocopia manual, a dibujarlo tal cual, porque no podían hacer otra cosa. Y uno podría pensar, ¿por qué no hacer foto? ¿Por qué no hacer foto del documento? No era tan sencillo hacer fotografía en ese momento, y la mayoría de los fotógrafos que llegaron a México eran, bueno, todos eran extranjeros, o sea, desde Rostipal, que era húngaro, hasta los últimos estadounidenses que llegaron, Jackson y compañía, ¿no? Que llegaron a hacer muchísimas fotos. Recuerden que esto se imprime entre el 83 y el 89, ¿no? Por eso, aunque se nos venga a la mente muchos otros fotógrafos de la época, probablemente no alcanzaban a entrar allí. La mayoría de las fotos que puedo rastrear fueron tomadas entre el 70 y el 85. Más tarde no he encontrado. Podemos avanzar. Miren, por ejemplo, este Carlos III que está allí es el que aparece en los Gobernantes de México, un libro también de Ignacio Cumplido que se publicó en 1878. Este que está aquí es de unos grabados que circularon en una carpeta en Cataluña, que los publicó una editorial muy pequeñita. Y este es el que aparece en México a través de los siglos. Eso quiere decir que aunque en México circulara este retrato de Carlos III, ¿no? Que era el que estaba en los Gobernantes de México, los editores en Cataluña, en Barcelona, decidieron copiar el diseño que estaba circulando en Barcelona, no el que estaba circulando en México. Para eso quería traerles esta comparativa, porque igual, ¿de dónde salen? O sea, ¿por qué los eligen? Y en las relaciones epistolares también dice, necesitamos una imagen de esto, de aquello. Ellos iban y la sacaban. Casi todas las imágenes que hablaban de España las tomaron los diseñadores, digamos, los ilustradores catalanes de los libros que circulaban allá. Difícilmente la tomaron de lo que circulaba aquí en México. Vamos a avanzar. Esto, por ejemplo, es una fotografía de Theobert Mahler, que también es un personaje impresionante. También llega con el Segundo Imperio,
llega como militar y se escapa, ¿no? Y termina haciendo fotografía. Esto es Pinotepa Nacional. O sea, termina haciendo fotografía en Pinotepa. Aquí arriba está. Y fíjense ustedes, el dibujo es de Julián Bastinos. Es decir, esta, aunque era fotografía, no la pasaron como fotograbado, sino que la hicieron silografía. Y aquí está, y sabemos porque aquí está el nombre del diseñador, ¿no? de quien hizo el dibujo, Julián Bastinos, y aquí está Sadurní, que es el grabador, ¿no? Cuando tenían dos firmas, generalmente se trataba de eso. Esa es la primera pista. Y podemos seguir avanzando. Esta también está tomada del libro de Stephens y de Catherwood. Pero esta es muy curiosa y la traigo aquí a colación porque aunque en alguna ocasión se fotografió la litografía directa de Stephens y Catherwood, esta, por ejemplo, fue dibujada de nuevo por Ramón Cantó. Y aquí está la firma. Entonces, lo que se pasó, ¿no?, a silografía fue el dibujo de Cantó y no el de Catherwood. Entonces, todos estos vericuetos son los que tenemos que perseguir para saber de dónde provienen estas imágenes de México a través de los siglos. Podemos avanzar. Esta también es un dibujo de Cantó, pero esta proviene de un libro de Désiré Charnay, de las antiguas villas exacto. Okay, bueno, publicó primero que fue Ruinas Antiguas de México y publicó otro, Les Anciennes Villes de la América, creo que era las villas antiguas de la América. Y era un libro que tenía fotografías. Eran silografías a partir de sus fotografías, y las fotografías de Désiré Charnay fueron vendidas aquí en México. Las copias las compró Jules Michaud y las publicaron después también junto con una colección de fotografías de Theobert Mahler. Pero esta, aunque parte de una fotografía, fue dibujada por Ramón Cantó. Entonces, ahí está. O sea, no había una sola fórmula. Es decir, tengo una foto, no la voy a pasar, la voy a dibujar. No sabemos cuáles eran los criterios para poder hacer una u otra, pero si lo hizo Cantó, quiere decir que le hizo acá. Ahora, hay que decir, Cantó también viajó a España. Los últimos años de México a través de los siglos, Cantó estaba en España con Vallesca. Entonces no sabemos si también logró dibujar allá directamente con Espasa. Podemos avanzar. Esta es muy particular y esta es una de los hallazgos a los que más cariños le tengo, porque cuando yo hice la licenciatura estudié el álbum que está aquí arriba, que es el álbum de la Comisión Coreográfica de la Nueva Granada. La Comisión Coreográfica de la Nueva Granada se hizo entre 1850 y 1859 y produjo una serie de 153 acuarelas que se hicieron con el propósito de construir un álbum, cosa que nunca sucedió, porque Agustín Codazzi, que era el jefe de la comisión, murió. El hecho es que estas imágenes estaban guardadas en la Biblioteca Nacional de Colombia. Nunca se habían editado, nunca se habían impreso. ¿Cómo llegaron a México a través de los siglos? Esto que está aquí, esta imagen que está aquí, que ustedes pueden ver que es exactamente, ¿no?, la copia de esta, se publicó en Anales del Museo Nacional o Anales del Museo de México de 1879, en el tomo 2 de Anales del Museo México. Y esta que está aquí aparece, que es exactamente la copia de esta piedra, es decir, estoy seguro que México a través de los siglos tomó como referencia esta y no directamente esta, porque esta estaba en Anales. En el tomo de Chavero, Chavero trabajaba con el Museo Nacional porque catalogaba, ¿no?, todos estos elementos prehispánicos y la pone como ejemplo para hablar sobre los sistemas de tradición pictórica del sur, ¿no? Esto es una piedra que está cerca de Bogotá, la piedra de Aipe. Pero mi pregunta sustancial es cómo llegó esta, o sea, cómo apareció esto en Anales si nunca jamás circuló. Esto, de hecho, tengo un artículo al respecto demostrando que estas acuarelas de la comisión nunca circularon, nunca se publicaron hasta 1940. ¿Cómo llegó esa imagen a Anales? ¿Cómo llegó esa imagen a manos de Chavero? Debía tener un amigo muy bien enterado, ¿no?, muy bien relacionado en Bogotá, al que le pidió información.
Entonces, bueno, aquí aparece en México a través de los siglos, lo difunde, ¿no?, de manera masiva una imagen de la Comisión Coreográfica de la Nueva Granada que no se publicó sino hasta 1940, hasta eso, ¿no? Entonces es de las coincidencias más curiosas que he podido hallar allí. Adelante, por favor. Esto también es de Anales, ¿no? Esto también es una de las páginas de Anales del Museo Nacional que se reproduce por fragmentos en una página de México a través de los siglos. Y aquí, por ejemplo, es muy interesante porque se revela que también preferían la copia de la fotografía. Tenían la fotografía en muy alta estima. Claro, era el gran invento del siglo XIX, la fotografía, era la posibilidad de reproducir, de registrar imágenes, ya ni siquiera de reproducirlas, de registrarlas, o de representarlas más bien, no representarlas sino registrarlas. Este que está aquí aparece en Anales del Museo Nacional y es exactamente este mismo monumento, pero esto es una fotografía que se publicó en un libro, ¿no?, de Estados Unidos, con un fotógrafo americano que vino, ¿no?, y tomó registro de allí, y este es el que aparece en México a través de los siglos. Es decir, teniendo esto, eligieron esto, que incluso era de un libro, ¿no?, que se publicó en Estados Unidos. Entonces, allí también hay una decisión. No nos queda del todo claro por qué se decantaban algunas veces por copiar las fotos, por reproducir las fotos y otras por quedarse con muchas litografías. Si seguimos avanzando, vamos a ver que de nuevo fotografía, ¿no? Esta fotografía se publica en un álbum muy curioso que publicó un hermano de Nicolás León, que era sobre las ruinas de Mitla, ¿no? Pero, bueno, podríamos seguir así, podemos avanzar, si quieres avanza. Mira, esto es un facsimilar, esto les quería mostrar. Los facsimilares sí eran hechos a mano. Los dibujaba a mano Cantó y ahí dice tomado del original que tiene fulano de tal, ¿no? Pero, claro, no se tomaban fotos a los documentos, se reproducían a mano, ¿no? Y esto sí que es una fotografía, ¿no? Podemos avanzar. Y quería terminar con esto, que es uno de los casos más particulares que yo he encontrado en el libro. Esto es una serie de fotografías que se le ha atribuido, o yo le he atribuido, gracias también a otras investigaciones, se le ha atribuido a Huerta y compañía, que fue un estudio fotográfico que estaba instaurado en Yucatán. Y entonces, esta serie fotográfica, ¿no? Podemos avanzar, por favor. Esta serie fotográfica fue hecha en estudio. Y en este momento esta serie está en el Peabody, en el Peabody Museum of Art, ¿no?, en la colección del Peabody. Entonces, yo encuentro la serie y empiezo a contrastarlo con los tipos populares, ¿no?, estos yucatecos, ¿no?, tipos actuales que pone Riva Palacio en el segundo tomo. Y a medida que voy avanzando me voy dando cuenta que por supuesto que hay ciertas modificaciones, ¿no?, del entorno, porque una fue hecha en estudio y esto lo han querido modificar. Pero hay una en particular, que es la última, vamos a avanzar, la que viene, ¿sí? Esta es la serie, esta, que me parece que es sintomática. La cuestión es que la fotografía de Huerta es esta, ¿no? Creo que es bastante elocuente. Las razones serían ¿por qué hacerlo? Y a esto quería llegar con la idea de lo del vericueto, de la identidad. O sea, sí, estas imágenes de México que circulan en México a través de los siglos, por supuesto que nos hablan de una identidad del momento, por supuesto que han configurado, yo qué sé, la imagen, el imaginario nacional, la retina de muchas generaciones, ¿no?, que nos hemos acercado a la historia de México a través de estos libros. Pero aparece esto, cuando yo encuentro la fuente de esta imagen, se me vinieron un montón de preguntas a la que decía, pero ¿por qué? A ver, en principio, ¿por qué? Y entonces yo llegaba a la conclusión, o ya he escrito un artículo al respecto que está por publicarse en el Boletín Americanista de la Universidad de Barcelona, que aquí hay varios elementos en tensión. El primero son las convenciones de representación de la industria editorial catalana. No es que
no es que no tengan la capacidad de ver lo que nosotros estamos viendo. Por supuesto que saben que esta mujer está con un ajuar particular, que además tiene una silla, que tiene, ¿no? Exacto, que responde a unos gustos burgueses particulares y que curiosamente esa era la convención de la fotografía de ese periodo en un lugar como este. ¿Por qué? Porque estas fotos se vendían. Estas fotos no se hacían para tener un registro, estas fotos eran casi como postales. ¿A quiénes servían estas fotos? A los extranjeros que iban, para ilustrar sus álbumes de viaje y para decir, no, porque es una cuestión completamente exótica, ¿no? Pero más exótico tenía que resultar porque si no, no era verosímil. La cuestión es esta, es decir, yo puedo poner tal cual la imagen como está aquí, pero lo primero que pueden pensar los lectores es no, porque los lectores también estaban en España. No me parece que se vea como una mestiza de Yucatán, ¿no? Porque ¿cómo va a salir con una silla? ¿Y cómo va a salir, no? Con ese ajuar, con las cortinas, con los chaperoles y demás, pues eso no tiene sentido. ¿Qué hay que ponerla? En un ambiente tropical, ¿no? Pero esto por supuesto que responde a las convenciones de representación de la industria editorial catalana. Una mestiza de Yucatán dentro de la industria catalana no podría verse de este modo. Tendría que verse de este modo, ¿no? Y entonces, si avanzamos, pues por supuesto que hay un montón de preguntas, ¿no?, que responden. La ilustración es de Inocencio García Sarta, que entre otras cosas era un navarro, ¿no? Y el grabador era Francesc Brangulí, ¿no? Pero aquí quien tiene mayor responsabilidad es García Sarta, que es el ilustrador, es el que hace el diseño y el grabador simplemente se encarga de pasarlo al boj, ¿no? Y entonces aquí tenemos que decir, por supuesto, que quizá movidos por el hábitus visual y por las imágenes costumbristas que solían producir, modificaron por completo el contexto de la captura fotográfica original, desplazando a la modelo del estudio, donde está rodeada por elegantes muebles, un florero, una cortina, una alfombra, para disponerla en un ambiente tropical. Cambios tan drásticos, tenemos que coincidir, no responden a un asunto técnico. No es una decisión técnica, es una decisión discursiva. Y como decisión discursiva, por supuesto de orden simbólico, afecta a todo el entendimiento de lo que tenemos en un libro como México a través de los siglos. Muchísimas gracias.